Hola, hola, reciban nuestros saludos de parte de la Iglesia Bíblica Bautista de Imperial. En esta oportunidad a su servidor le tocó traer la exposición para poder compartir con ustedes acerca de lo que el Señor quiere mostrarnos en esta oportunidad. El mensaje lleva como título La poderosa mano de Dios, y este mensaje está basado en el pasaje de Éxodo capítulo 33, y voy a leerlo de la siguiente manera. Capítulo 33, versículo 13, dice lo siguiente: Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Hermano o hermana, en esta oportunidad queremos hablar acerca de la poderosa mano de Dios en esos tiempos en los cuales podemos ver y podemos sentir también de muchas maneras, de muchas formas, cómo se manifiesta la poderosa mano de Dios. Quiero empezar dándole una pequeña introducción acerca de este tema, y es que es indispensable para nosotros poder estar siempre pendiente de que la presencia del Señor esté en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O por qué, mejor dicho, por qué tendríamos que hacer, o por qué tendríamos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver en esta mañana 3 motivos por los cuales es importante que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Pero antes déjenme darles una pequeña introducción acerca de este tema. Muchas veces ha pasado por nuestras vidas, siendo hijos o siendo padres también, que hemos tenido que empezar a aprender, y siendo padres empezar a enseñar. Y una de las cosas más importantes que todo ser humano tiene que aprender primordialmente es la tarea de caminar. Pero muchas veces esto no es tan fácil como parece. Y es que cuando son niños es por su naturaleza muchas veces ser inquietos, muchas veces ser distraídos y a veces hasta caprichosos porque algo no les sale o porque no están yendo bien. Y muchas veces se desesperan, y muchas veces entran en angustia o se frustran y ya no quieren seguir con lo que estaban aprendiendo o empezando a practicar. Y como padres también muchas veces ver que el niño no está aprendiendo a caminar, o que el niño empieza a caminar pero de una manera diferente a la normal, empieza a preocuparnos. Entonces de esta manera podemos ver que hay un ambiente en este aspecto que es muy importante y que tenemos que cuidar. En esta oportunidad vamos a ver cómo la historia del pueblo de Israel, la historia de un pueblo que había sido muchas veces protegido por Dios, que había sido muchas veces ayudado por Dios, es ahora en este punto en donde tienen temor a Dios, porque Dios les dice que van a recibir una corrección de parte de Él. Pero gracias a su siervo Moisés, ellos pueden tener comunicación con Dios, pueden tener una especie de intermediario, por así decirlo, temporal, o alguien que pueda ayudarlos a llevarlos ante la presencia de Dios sin ser ejecutados o sin ser desaparecidos, como literalmente lo menciona la Biblia. Vamos a ver el versículo 13, dice lo siguiente: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. El primer punto que debemos tener en cuenta es que la poderosa mano de Dios nos va a guiar cuando hallemos gracia ante Él. Y es muy importante que nosotros busquemos hallar gracia ante los ojos de Dios, para por ende poder tener la guía de parte de Dios. Y vamos a ver rápidamente y vamos a definir lo que es la palabra gracia. La palabra gracia en la Biblia nos muestra 2 significados muy importantes. El primero es el regalo no merecido que tiene Dios hacia la humanidad.
Ese regalo que Dios le da a la humanidad a través de la salvación, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo para darnos la libertad de esa condenación eterna a la que nosotros íbamos rumbo. Y el segundo significado es el que encontramos en el diccionario y también lo podemos ver en la Biblia en muchas oportunidades. Es acerca del agrado que hay de una persona o conjunto de cualidades que alguien puede encontrar en una persona. Y este es el significado que se aplica en este texto. El hecho de que Dios halló cualidades en su pueblo, halló cualidades también en su siervo para poder ayudarlo, para poder en este tiempo en el cual estaban pasando por equivocaciones muy seguidas y también se estaban exponiendo a las consecuencias de sus actos. Dios determina ayudarlos, guiarlos, porque primero hallaron gracia ante sus ojos. Una de las cosas que podemos entender en este versículo es que Dios guía a los que hallan gracia ante sus ojos. Otro ejemplo muy claro que podemos ver en la Biblia es acerca de Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy entendido en las ciencias de la Biblia. Era una persona que había estudiado mucho acerca de la Biblia. Pero cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Él le pudo testificar, Él le pudo hablar acerca de la salvación. Y Nicodemo, por gracia, pudo hallar guía de parte de Dios, porque halló gracia ante sus ojos y pudo entender acerca del mensaje de salvación. Otro caso que nosotros podemos encontrar de hallar gracia ante los ojos de Dios es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo había cometido muchos errores, había malgastado todo lo que él tenía. Y es más, él sentía que ya no podía regresar a su casa en algún momento. Pero tomó la decisión de humillarse, de arrepentirse en su corazón, de pedir perdón y tratar de remediar todo lo que había hecho. Es estas las actitudes que Dios busca de nosotros hoy en día como seres humanos, para que nosotros podamos hallar gracia ante sus ojos, para que nosotros podamos estar delante de Él como personas bien vistas o que merecen la ayuda de parte de Dios. Un refrán o una frase que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Dice: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Eso lo dijo un famoso siervo de Dios, se llama John Newton, y él hablaba acerca de la gracia de Dios en su vida. Él hablaba del cambio que Dios había propiciado en su vida a partir desde el momento en el que él decide poder entregar su vida y arrepentirse ante Dios. El segundo punto por el cual nosotros debemos buscar la mano de Dios en nuestra vida es porque cuando nos agarramos de su mano, su presencia va con nosotros a cada instante. Y vamos a leer el versículo 15, que dice lo siguiente. Éxodo 33:15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En esta parte, en este versículo, el siervo es ahora el que está pidiendo a Dios. Es el siervo el que toma la iniciativa y le pide ayuda a Dios. Pero le dice algo muy importante, algo que de verdad nosotros también deberíamos reconocer en todo momento, que es indispensable para nuestras vidas: la presencia de Dios. ¿Cómo hallamos la presencia de Dios? Pues eso es una buena pregunta. La presencia de Dios se halla mediante una comunión íntima y sincera con Dios. Si no estamos esforzándonos por tener una comunión íntima y sincera, una comunión íntegra con Dios, pues no pretendamos decir o no pretendamos aparentar que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Tenemos que buscar a Dios primeramente en su palabra y orar, alabar su nombre, para que nosotros podamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Él puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, y en este tiempo en el cual estamos pasando por diferentes circunstancias difíciles, económicas e incluso la salud, en la cual la mayoría de nosotros puede tener temor o quizás miedo a que nos contagiemos de este virus.
Es ahí donde nosotros podemos contar con la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos guíe, que nos guarde, que nos acompañe siempre a las cosas que tengamos que hacer o que tengamos que decir. Éxodo 13, del 21 al 22, dice lo siguiente: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En esta oportunidad vemos cómo el Señor mismo está guiando a su pueblo por un desierto, por una situación difícil, una situación incluso desesperada, en la cual nosotros nos podemos encontrar hoy en día. Si quizás literalmente no podemos estar en un desierto, pero estamos en una situación en la cual quizás ya no vemos solución, ya no vemos salida, y estamos buscando desesperadamente a alguien que nos ayude. ¿Saben? Déjenme decirle que en este tiempo, aún en la enfermedad, si nosotros aprendemos a buscar la mano de Dios, su presencia siempre va a estar con nosotros. Y déjenme decirle algo, es muy importante esto: debemos anhelar siempre estar con Dios, debemos anhelar siempre estar en la presencia de Dios, porque incluso fueron 2 hombres que menciona la Biblia que estando en la presencia de Dios no se dieron cuenta que Dios se los había arrebatado. Eso es así. Muchas veces consideramos que hacerle caso a las opiniones de familiares o amigos o amistades o personas que están en nuestro entorno, que nos dicen: oye, pero ¿por qué te dedicas a buscar la palabra de Dios? ¿O por qué te dedicas a buscar a Dios si tienes que hacer muchas cosas, si tienes que velar por tu familia, si tienes que ser responsable y todo esto? Esto produce más que todo preocupación, produce más que todo carga. Pero si nosotros nos concentramos en poder buscar la presencia de Dios y en poder ser responsables y obedientes a lo que su palabra dice, en estas situaciones, en estos aspectos que son secundarios, Dios va a obrar con su poderosa mano, así como lo ha hecho hasta el día de hoy. Podemos ver que la poderosa mano de Dios en nuestras vidas es indispensable. Este versículo 15 nos enseña que pedir siempre la compañía de Dios para nosotros es indispensable. La presencia de Dios es suficiente para inundarnos de paz y esperanza. Es una frase que también podemos aplicar en nuestra vida en estos tiempos. La presencia de Dios es suficiente para inundarnos de paz y de esperanza. Muchas veces podemos querer buscar desesperadamente la medicina o queremos buscar a un doctor que nos ayude en esta enfermedad incluso. Pero si no estamos buscando primeramente a Dios, pues no esperemos una solución que sea efectiva a nuestros problemas. Ahora, no estoy diciendo que busquemos a Dios interesadamente, sino que busquemos a Dios porque nace de nuestro corazón y porque es una forma de poder corresponder a su amor, a ese amor infinito, a ese amor misericordioso, a ese amor que no merecíamos tener, y por causa de ese amor hoy podemos contar con la salvación a través del sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en una cruz. Como tercer y último punto, para poder terminar en esta hora, la mano de Dios nos lleva a ver cosas grandes. Y es así, la mano de Dios nos lleva a ver cosas grandes. Y en la palabra de Dios podemos definir la palabra cosas grandes como su gloria misma, como aquellas cosas que suceden o que están delante de Él. Y que, por cierto, no es permitido para muchas personas así nomás, o no es permitido para cualquier ser humano. Es permitido solamente para Dios y para aquellos seres que están cerca de Él. Éxodo 33, 18 dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. En este versículo y los siguientes versículos, el siervo Moisés le está pidiendo a Dios algo específico: que le muestre su gloria. Pero hay algo que debemos entender. ¿Por qué Moisés estaba pidiéndole que le muestre su gloria? En el primer versículo que leímos de este capítulo, él está pidiendo la guía de Dios. Él está pidiendo la compañía de Dios, su presencia de Dios, que lo acompañe siempre. Pero también,
para poder complementar todo lo que él estaba pidiendo. Primordialmente quería ver su gloria. En otras palabras, y como los explican los versículos posteriores, él quería ver a Dios. Pero como hace un rato lo mencioné, no es permitido para cualquier ser humano ver a Dios, porque la presencia de Dios es tan pura, es tan santa, que no permite pecado cerca de él. Y si hay pecado o encuentra pecado, instantáneamente es como si barriera y borrara todo pecado, eliminara todo pecado. Es por eso que al comienzo de este capítulo, los hijos de Israel, los del pueblo de Israel, tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que iba a pasar delante de ellos, y ellos tenían en cuenta que la presencia de Dios es tan pura que podría eliminarnos instantáneamente en esos momentos si pasara Dios. Ahora, podemos ver en Segunda de Reyes 6:17 el caso de un profeta que estaba convencido que la gloria de Dios lo podría ayudar en una situación difícil, una situación en la cual él se encontraba cercado por un ejército muy grande que se estaba dedicando a buscarlo solamente a él. Este profeta se encontraba con su siervo, y en esta situación él determina poder orar a Dios y pedirle a Dios que le dé la vista necesaria a su siervo para que pueda contemplar la gloria de Dios en ese momento. ¿Y en qué consistía la gloria de Dios en ese momento? Es que el pueblo, mejor dicho, el ejército que estaba a cargo de apresar a este profeta, estaba rodeado por un ejército mucho más grande, un ejército celestial que Dios había otorgado en ese momento para que puedan cuidar y ayudar al profeta. Entonces, si se desencadenaba la lucha en ese momento, ese ejército hubiera podido ser eliminado en ese instante por el ejército celestial que Dios mandó. Pero sin embargo, la historia de esta parte de la Biblia nos muestra que el desenlace fue otro. Gracias a la ayuda de Dios, este siervo del profeta y el profeta mismo pudieron contemplar la gloria de Dios una vez más, y la mano de Dios ayudándolos en todo momento. No importa tu situación, si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es así. Nosotros tenemos que estar confiando en todo momento en que Dios nos cuida, en que Dios nos ama, en que Dios nos protege, pero sobre todo en que Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él. En esta hora es importante que nosotros determinemos 3 cosas. En tu vida pasas por una situación difícil de enfermedad, o lo que es peor, has estado en rebeldía contra Dios. ¿Por qué no tomar un tiempo en este momento y poder arreglar las cosas con Dios? Pedirle perdón por todas aquellas cosas que estabas haciendo o que estabas pasando o que quizás descuidamos. Yo puedo contar en estos momentos un testimonio muy corto y pequeño. Durante estas 2 últimas semanas estuve sintiendo malestares, sintiendo muchas dolencias y malestares en mi cuerpo que me hacían sospechar y pensar que estaba enfermo del virus. Esto me asustó mucho, esto me sacó de un cuadro de tranquilidad en el cual yo estaba y confiando en el Señor. Pero me pude dar cuenta, gracias a esta situación, que no estaba buscando la mano de Dios correctamente, que no estaba esperando en Dios correctamente. ¿Por qué? Porque había descuidado mi devocional con Dios, no lo estaba haciendo como debería ser, estaba descuidando mi tiempo de oración con Dios y no lo estaba haciendo como debería ser. Y yo creo que en este tiempo es indispensable que nosotros busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas a través de una comunión íntima e íntegra con Dios. Es importante que nosotros sepamos analizar nuestra vida, podamos definir qué cosas son buenas y qué cosas son malas en nuestra vida y llevarlas ante Dios y pedirle perdón por cada cosa que hemos estado haciendo mal. Pedirle que nos ayude a cambiar aquellas situaciones que estamos pasando, esas situaciones difíciles en las cuales buscamos desesperadamente una salida, buscamos desesperadamente una solución, pero solamente esa solución va a venir a través de Dios. Otra cosa que debemos preguntarnos quizás en esta hora también sería, en una situación
así, ¿se refleja la presencia de Dios en mí? Cuando estamos en una situación difícil, como puede ser una enfermedad, y por qué no decir esta enfermedad que está en estos momentos afectando a muchos de nuestros compatriotas y en todo el mundo también a muchos ciudadanos. Está en la presencia de Dios mostrándose en todo momento. Estamos confiando en Dios si nos enfermamos. Estamos confiando en Dios si estamos pasando por una situación económica difícil. O estamos confiando en Dios si estamos en una situación que es peor, espiritualmente difícil. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo acabamos de ver hace un momento. No es necesario que Dios descienda sobre nosotros, sino que es necesario, y Dios en este tiempo espera que el ser humano se acerque a Él, lo busque y le pida perdón. El tercer y último punto que debemos pensar en esta hora es: pongámonos a cuentas con Dios y determinemos tomarnos de su mano. Hermanos, ha sido un gusto y un placer poder estar compartiendo esta meditación en esta hora. Les agradezco mucho por las oraciones que hacen por mi familia, por la familia pastoral en la Iglesia Bíblica Bautista de Imperial. Desde aquí nosotros, la familia pastoral, también oramos por cada uno de los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista de Imperial y por cada amistad y por cada persona que nos escribe en las cuentas y las redes sociales. Nos piden oración, nos piden también consejos, nos piden palabras de aliento. Oramos por todos ustedes, hermanos, y nos mantenemos unidos en oración, esperando que toda esta situación está siendo controlada por Dios. Aunque parezcan muy difíciles las cosas que están por venir y que están pasando, Dios tiene el control de todo esto. Sigamos confiando en el Señor y sigamos buscando a Dios en oración y en la lectura de su palabra todos los días. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.